Entonces los invito a que por favor nos dispongamos en actitud de agradecimiento total por este 7 de febrero del 2021, en el que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las complicaciones que de pronto se hayan podido ir presentando en el camino, hoy recibimos ese gran don de la vida. Hoy vamos a hacer honra a ese don de la vida, primero haciendo un poco de conciencia del espacio en el que estamos. De pronto vamos a echar un vistacito así a lo que tenemos a nuestro alrededor y vamos a pensar qué de lo que tengo cerca hoy me habla de Dios, que hoy me muestra ese amor misericordia de Él. Y una vez ubicado ese objeto, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir a ese viaje hacia el interior, en donde poco a poco hemos ido descubriendo que habita Él. Y cerrando nuestros ojos vamos a usar nuestra respiración, que es el primer y gran milagro que recibimos día a día. Vamos a respirar con gratitud, con conciencia de este aquí y ahora, de esta mañana que se me regala. Respiramos profundo. Soltamos el aire lentamente, entregando todo aquello que de pronto no me permite estar todavía completamente centrado en este espacio. Entrego ansiedades, problemas, tristeza, dudas. Si hay alguna persona de pronto que tengamos en mente, también la entregamos y la ponemos en esas manos del amor. Respiramos nuevamente lentamente, agradeciendo por esta oportunidad que hoy el Señor nos da de amarle y de servirle. Y soltamos nuevamente entregando todo aquello que todavía no me permite estar aquí y ahora, aquello que todavía me mantenga disperso. Y vamos a hacer una tercera respiración, ahora pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien hoy entre a invadir nuestro ser, quien entre a guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, todo lo que somos. Hoy le damos permiso para que Él sea quien entre a habitar nuestra casa. Entonces vamos a respirar, sintiendo y usando la contemplación como un medio para permitir esa entrada del Espíritu de Dios que quiere hacer casa en nosotros. Respiramos. Y soltamos, disfrutando del sentirnos acompañados y plenos al saber que Dios está en y con nosotros. Por un par de segundos voy a pensar cómo Dios me mira hoy. Hoy 7 de febrero, que reanudo después de un par de semanas de ausencia de este espacio. ¿Cómo me mira hoy para este fin comienzo que alguna vez nos decía Alicia, de este nuevo comienzo de nuestra experiencia? Y vamos a entrar a nuestro territorio sagrado haciendo ese signo de reverencia que cada uno tiene. Yo los invito a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez dentro de nuestro territorio vamos a decir: Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén finamente encaminadas a tu mayor servicio y alabanza.
Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén finamente encaminadas a tu mayor servicio y alabanza. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén finamente encaminadas a tu mayor servicio y alabanza. A la luz de tu figura, Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas y amar como tú amabas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos. Tus objetivos, mis objetivos. Los que me ven, te vean. Y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y de tu amor. Amén. En este momento vamos a pedir la gracia de poder recibir ese don del discernimiento, de poder hacerlo no una acción de nuestra vida, sino un estilo de vida, en el cual solo deseemos, anhelemos poder siempre escuchar esa voz de Dios. Señor, dame la gracia de entender el discernimiento no desde la razón, sino desde el Espíritu, que pueda siempre escuchar tu voz. Y vamos a ir trayendo esas preguntas que de pronto hayan surgido en nuestro camino hasta ahora, que de pronto esas dudas todavía nos impiden caminar con confianza en esta aventura llamada ejercicios espirituales. Vamos a ir trayendo todas esas dudas, esas preguntas, y también vamos a invitar a pasar a Jesús. Vamos a sentarlo a nuestro lado y vamos a dialogar con Él acerca de esas preguntas que se han suscitado en esta travesía.
Y mientras dialogamos, vamos a dejar que la música siga siendo hondura en nuestro ser, vaya siendo hondura en esas preguntas que marcan nuestra trascendencia. No necesito alas para volar hasta ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. No necesito alas para volar hasta ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Todos mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres padre. Y vamos a cerrar este momento de oración inicial con la plena confianza y certeza de que seguimos en oración de aquí hasta nuestro final, pero entregándonos en 3 actitudes: en humildad, en paciencia y en gratitud, diciendo esa oración que San Ignacio nos deja, que es la oración del abandono. Tomad, Señor, y recibe toda mi voluntad, mi memoria, mi entendimiento.
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo disteis, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón a vuestra voluntad. Dadme tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Erika. Entonces, bueno, como les decía, y siguiendo, digamos, en la línea de la oración y toda la petición, vamos a hacer como un... ¿Aló? ¿Ahí me oyen? Ah, bueno, listo, yo aquí con audífonos es mejor. Vamos a hacer entonces un... Dime, Carlos. Se te escucha más bajito. Aló, aló. ¿Ahí se me escucha mejor? Perfecto. Perfecto. Bueno. Sí, sí. Listo, aquí me lo como. Entonces, vamos a hacer como una síntesis de un tema que es, primero, es súper importante dentro de todos los ejercicios, pues digamos es como una herramienta importantísimo. Es como si fuéramos ciclistas y tuviéramos que hablar de la bicicleta porque es el instrumento principal. Aquí en los ejercicios el discernimiento, digamos, va a ser es algo muy importante, es transversal y es algo que de donde van a salir muchos vamos a aprender a distinguir muchos de los llamados y sobre todo pues también nos va a ayudar a poder saber hacia dónde vamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como una síntesis de todo lo visto, para que pues también todos vayamos todas las preguntas, como decía Erika, también que salgan, pues las vamos apuntando y las vamos anotando, para que las hagamos al final. La idea es que aquí podamos como recoger, pues porque hay bastante información, entonces que las podemos ir mirando. Si alguien tiene una duda por el camino, si algún acompañante también quiere complementar un punto, pues ahí levantan la mano y aquí les vamos dando la palabra. Y de pronto si yo no veo, me ayuda Carlos o Erika, si alguien, pues para ir mirando. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces como una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto sobre discernimiento. Entonces, bueno, empezamos diciendo que pues todos los seres humanos tenemos un montón de movimientos internos, es decir, todo el tiempo estamos digamos, están moviendo un montón de fuerzas dentro de nosotros, ¿no? Tenemos sentimientos, pensamientos, nos comportamos de cierta forma, tenemos nuestros propios miedos, tenemos intuiciones, ¿no? Cosas que se nos ocurren de repente que no sabemos ni por qué vienen, pero ahí las tenemos. Tenemos deseos, ganas de hacer algo, quiero llamar a mi mamá, tengo ganas de hacer ejercicio, me quiero comer un postre, en fin. Tenemos impulsos también, hoy quiero gritar, hoy quiero salir corriendo, hoy tal cosa me puso muy furioso, tal cosa me puso muy feliz, ¿no? Y eso somos, pues esos entre muchos, eso es muy propio de nosotros y digamos que eso, pues eso no está bien ni mal, eso simplemente está sucediendo dentro de nosotros y en esa medida pues lo importante es que como que sepamos qué hacer con ellos. Entonces, digamos lo que hemos visto y es como la base, digamos, del discernimiento es que todos estos movimientos que tenemos, como que podríamos decir que tienen, hay dos fuerzas, como dice aquí, dos fuerzas que los combaten o dos fuerzas que están todo el tiempo combatiendo, ¿no? Frente de esos sentimientos y pensamientos acciones. Unos van a estar encaminados, digamos, a encerrarnos en nosotros mismos, es decir, temas que nos hacen a nosotros sentir como pensar primero en nosotros, ¿no? Y va a haber mucho tema de vanidad, de belleza, ¿no? De que yo sea más bonito que el resto, que todos me vean bien, que todos nunca noten que yo estoy mal, mejor dicho, estoy muy preocupado es pensando en mí.
todo el tema también del poseer, del dinero, ¿no? Todo, entonces aquí sentimientos, uy, no me pagan el sueldo que yo me merecería, pienso que esto es injusto, que yo debería ganar mucho más y entonces en acciones, no sé, me meto a las redes sociales y allá digo de todo, pues porque la gente es injusto, que algunos que no han hecho nada como yo sí ganan cosas y en cambio yo no y cosas así, miedos, intuiciones, pero todo digamos asociado a lo que yo tengo. También temas de poder o de importancia o de orgullo. Entonces, digamos que estos sentimientos siempre va a haber como algo esos sentimientos y todas eso que estamos sintiendo está más hacia nosotros mismos, hacia encerrarnos nosotros mismos. Pero también esos sentimientos a veces pueden ir hacia el otro lado, justamente hacia el lado de abrirnos y tener ganas de ayudar al otro, así pues no nos paguen, así nadie nos vea, así eso hasta pues no tenga retorno de la inversión, ¿no? Y a veces uno logra eh, esos sentimientos, esos pensamientos, esas acciones son hacia afuera de nosotros, digamos. Entonces está todo el tema del servicio a los demás, de estar preocupado por el otro, de poner como se dice también en las escrituras, nuestros talentos al servicio de los demás, ¿no? Em, y que además es algo que lo disfrutamos, ¿no? Y lo gozamos también y nos parece pues delicioso, no es para nosotros ningún tipo de sufrimiento. Miren que de alguna forma siempre estamos o bien hacia la flechita de la derecha o bien hacia la flecha de la izquierda, pues como que estamos buscando ser felices, ¿no? De alguna manera, es decir, lo que pasa es que eso es lo que hay que pensar, cuál es la verdadera felicidad del hombre o la mujer, pues queremos siempre realizarnos, ser feliz, como dice San Ignacio en el principio y fundamento, salvar el ánima y lo importante es como pues que miremos hacia con qué criterios hemos visto, percibimos esa felicidad, ¿sí? Algunos percibiremos la felicidad hacia el lado derecho, que es ser feliz, es ser importante, es ser bonito, es tener mucho dinero, es tener muchísima influencia y nos pasamos la vida buscando ese tipo de felicidad. Otros, por el contrario, puede que nos vayamos por la flecha de la izquierda, en donde ser feliz es ayudar al otro, salir de mí, compartir, ver cómo lo que tengo le sirve a los demás, en fin. Y en eso estamos, ¿no? Digamos, hacia dónde hacia dónde acabamos moviéndonos frente a esas fuerzas. Entonces, digamos, frente a estas dos escenarios, el de la flecha a la derecha o la flecha de la izquierda, pues vamos a llamar como todo aquello que nos jala, digamos, hacia encerrarnos a nosotros mismos, la fuerza del mal espíritu, ¿no? Que se ha siempre recreado como el diablito o Satanás o eso, digamos, todo lo que va en contrario a abrirse hacia los demás, ¿no? Aquí está el tema del orgullo, de la soberbia, del compararme para ser más que el otro, ¿no? Y por el otro lado, cuando tenemos esos deseos de salir de nosotros, de ir hacia los demás, pues es lo que vamos a llamar, digamos, el buen espíritu o el espíritu del bien, ¿no? Que es la figura que también se representa en caricaturas, ¿no? El angelito y diablito, ¿no? Esas dos luchas constantes que entonces San Ignacio va a llamar el buen espíritu y el mal espíritu. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que tenemos muchos movimientos internos y que lo importante es ver hacia dónde nos están moviendo o cuál en este momento en nuestras vidas tiene como más peso. Puede que si lo miramos acá, sintamos que tenemos más peso hacia nuestros movimientos, casi siempre van hacia el lado de la derecha. Mis sentimientos, mis pensamientos están asociados con eso, ¿no? Con un tema más de soberbia, de ser yo el mejor que el resto, esto yo me lo merezco, y yo, y la palabra yo sale un montón. Y por el otro lado, puede que también haya uno, o tengamos más tendencia hacia el otro lado, o estemos miti-miti, ¿no? Mitad. ¿Qué es entonces el discernimiento? ¿Qué se entiende entonces por discernimiento de espíritus ya con esta primera aclaración o teniendo esto claro? Aquí voy a citar al padre Julio Jiménez, que bueno, fue alguien que nos formó a muchos aquí en Colombia, bueno, yo creo que en diferentes partes del mundo en ejercicios espirituales, y él, digamos, él escribió
bueno, escribió varias cosas, pero tiene un libro dedicado, se dedicó mucho digamos, a traducir, digamos, el libro de los ejercicios para los laicos y para que fuera un poquito más claro para todos. Esto es una cita de él, lo que él pone en su libro, ese es su libro que se llama Orar y discernir en la espiritualidad ignaciana. Entonces, ¿qué son el discernimiento de espíritu según esto que tenemos? Entonces, lo voy a leer y que igual esta presentación les queda. Es una actitud del hombre de fe o de un grupo cristiano. Miren que esto tiene mucho que ver, pues, cuál es nuestra referencia. Estamos en un contexto católico en donde tenemos una referencia que va a ser la persona de Jesús y por lo tanto de ahí va a partir como nuestro contexto. Es una actitud del hombre de fe o grupo cristiano por la cual busca, persigue y distingue qué espíritu está actuando en un momento determinado. Entonces miren que eso además eso es fluctuante, eso se está moviendo. No es que en mi vida siempre está el espíritu del bien o en mi vida siempre está el mal espíritu, eso es en cada momento. Yo, por ejemplo, generalmente el mal espíritu convive conmigo en el carro. Yo cuando manejo me vuelvo lo peor y mejor dicho, todo el mundo lo detesto porque todo el mundo no sabe manejar, son unos imprudentes, no ponen las luces de parqueo y yo me vuelvo, mejor dicho, ahí está identificado que el mal espíritu convive conmigo en el carro, me toca trabajar mucho en eso. En un momento determinado, después de examinar cómo actúa, entonces primero tengo que saber cómo actúa el buen y el mal espíritu, hacer una opción por aquel que más lo lleva a la realización de la persona, hija de Dios, hermana de los hombres y partícipe de todos los atributos divinos. Entonces miren que este tema del discernimiento pues como que tiene dos partes. Primero, distinguir, distingo, examinar y después hacer una opción. O sea, finalmente el discernimiento nos va a llevar a escoger, a elegir, ¿no? A ver qué hago frente a esto que siento. Puedo decir que sí, puedo aceptarlo o puedo decir que no y al contrario alejarme. Y así pues para todo. El discernimiento es siempre un proceso continuo que se fundamenta en la gracia de Dios. También nosotros desde la fe, y lo dice San Ignacio, la gracia es una gracia, eso de poder salir de nosotros. Lo más humano va a ser siempre encerrarnos. Lo más divino va a ser poder salir de nosotros. Es tan divino que hay que pedir gracia. Todo esto que nos dijo hoy Erika en la oración. Danos la gracia de poder oír tu voz, porque digamos eso se convierte en una gracia. Y el discernimiento, como decíamos, es un medio eficaz para buscar y hallar la voluntad de Dios en todas las cosas, que es, si se acuerdan lo que decíamos al comienzo, ¿para qué son los ejercicios espirituales? ¿Para qué es todo esto que hacemos? Para buscar y hallar, y yo diría también, si lo hemos hallado, y seguir, ¿no? La voluntad de Dios en todas las cosas. O sea que no podríamos hacer ejercicios espirituales sin hacer discernimiento de espíritus. Nos tenemos que volver, digamos, o tenemos que entrenar mucho en este trabajo del discernimiento de espíritus para poder buscar, hallar y seguir la voluntad de Dios, que finalmente es el fin de los ejercicios y que obviamente para nosotros eso es sinónimo de encontrar nuestra felicidad. Es decir, el ser feliz va a ser justamente, digamos, la persona más feliz probablemente es la que ha tomado y acertado las mejores decisiones en su vida que lo lleven justamente a sentirse pleno, a sentir que está cumpliendo con lo que estamos haciendo en esta vida, pero eso no es así de claro ni de fácil y es algo que se hace durante toda nuestra vida. Ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, pues va levantando la mano, aunque, bueno, igual ahorita de pronto terminemos porque pronto se aclaran cosas y miramos. Entonces ya hemos visto que tenemos movimientos internos, que tenemos dos tendencias, una que nos encierra y todo eso lo vamos a llamar, digamos, a lo que nos llama el mal espíritu, y otro que nos hace salir y abrirnos a los otros, que es lo que va a ser, lo vamos a llamar el buen espíritu o el espíritu de Dios, ¿no? Entonces, eso pues hasta ahora está como pues fácil de entender, pero vamos a mirar más cosas. Entonces, en las reglas del discernimiento que ahorita las vamos a mirar,
nos habla de que hay dos grandes efectos espirituales o síntomas espirituales que también por ahí los hemos mencionado. Entonces, todo lo que tenga que ver con el buen espíritu, con, digamos, con todo lo que me está haciendo salir y lo que, digamos, con la sensación gratificante cuando salgo de mí, es lo que voy a llamar consolación. Y por el otro lado, pues su opuesto va a ser lo que llamo la desolación, que va a estar más asociado, digamos, al trabajo del mal espíritu que va pues hacia otro lado. ¿Cuáles son los efectos, digamos, de la consolación espiritual? Es decir, cuando después de hacer una oración o simplemente en algún momento de nuestra vida, pues yo empiezo a sentir algunos síntomas que me pueden llegar a decir, oiga, creo que me siento consolado espiritualmente. Entonces aquí vamos a mencionar algunos de los que San Ignacio nos dice. Siento que aumenta el amor, yo quiero a todo el mundo, a mi vecino que por allá pone música todo el día a todo volumen, es puro reggaetón horrible, no importa, lo acepto, lo quiero, chévere que sea como es, Dios lo bendiga, en fin. La fe, tengo mucha fe y mucha esperanza, creo en Dios, es clarísimo que veo a Dios en todas partes, está en mi familia, en mi casa, en mis amigos, en mi historia, ¿no? Tengo esperanza, va a pasar la pandemia, esto va a ser para mejorar, esto nos va a hacer pensar mejor, esto no importa, ¿no? Es una persona muy que no está, nunca está triste, es así, ¿cómo estás? Bien, bien y mejorando. Uy, en estos tiempos tan difíciles, ¿no? ¿Cuáles difíciles? Esto justamente es para que hagamos algo, ¿no? Uy, qué día tan feo, está lloviendo, no, me encanta la lluvia, adoro que llueva, me encanta entre más rayos, soy más feliz. Bueno. Disfruta el servir. Ay, qué alegría, hoy tengo ejercicios en la vida corriente, online, voy a encontrarme con todos, qué delicia, vamos a trabajar, vamos a hacerlo, en fin. El sentido de la vida es claro, yo sé para qué vine en este mundo, pues no hay ningún problema, estoy muy feliz de ser quien soy, tengo ganas de mejorar, de seguir trabajando, tengo mucho optimismo, eso es, estoy en consolación. Qué tipo tan feliz y en esta época tan dura está medio loco porque vive todo contento con todo y hasta en sus problemas lo toma feliz. Quiere decir que estoy muy consolado para que sepamos a veces cuando uno se siente así. Esto no pasa todo el tiempo, entonces hay que aprovechar esos momentos. Ahorita después también lo vamos a hablar. ¿Y qué ocurre por el otro lado? Por el otro lado tengo desolación espiritual, que es, digamos, pues todo lo contrario de esto, ¿no? Empiezo a dudar de todo, empiezo a perder la fe, y yo para qué estoy haciendo eso, yo me metí en esos veces online, hizo pa' qué, eso es puros pañitos de agua dulce, hay puras palabras bonitas, pero la realidad es otra, el mundo es durísimo, Dios dónde está, en fin, aburrimiento y desánimo en la oración, yo que perdía tiempo yo aquí orando, yo pensé que habían pasado 20 minutos y apenas van 2 minutos y yo ni siquiera me he dado la bendición y ya me quiero ir, en fin. Satisfacción por la vida floja, de vicio, de pecado. Comamos dulce. Yo sé que estoy mal de mi colesterol, pero eso que hijo de madre, después, después iré al médico y que me cure y ya. Y entonces uno ya empieza a trabajar menos, ya no salgo a hacer ejercicio, ya no llamo a quien quería llamar, y me empiezo a acostumbrar, digamos, a ese tema. Ganas de alejarse de los otros, ay, el vecino ahí con su música, lo detesto, ese vecino, ojalá se vaya, me quiero ir de acá, quiero estar solo, no soporto a nadie, si a duras penas puedo conmigo, pues tampoco soporto al resto, pesimismo, no, miren para dónde va el mundo, esta gente, todo el mundo es lo peor, aquí no se puede confiar en nadie, la pandemia, esto nos lo merecíamos, nos vamos a morir todos, mejor dicho, y obviamente mucha desesperanza. ¿Y usted por qué sonríe? ¿No ve que este mundo es horrible? ¿No ve que para dónde vamos? No, yo ya, es que hasta me salí de esos ejercicios que no sirven para nada. Entonces, podemos estar, digamos, estos son extremos y es algo que lo importante es que lo identifiquemos, ¿no? Es como cuando uno en el médico le dicen, le apuntan a uno, mira, tómate estas goticas y aquí vamos a poner un título que se llama signos de alarma. Si empiezas a toser mucho o si empiezas a sentirte muy agitado o si pierdes la fuerza en los brazos o si te empiezan a olvidar las cosas, son signos de alarma de tal enfermedad que tienes. Estos son signos de alarma de que estoy desolado o de que estoy consolado. Que ahorita vamos a ver que a veces es difícil incluso de identificar en uno mismo.
Entonces esto lo vamos a tener, digamos, es también importante que lo miren. Son efectos de esos, digamos, de esos estados espirituales. Entonces, bueno, imagínense, en esas estamos. Entonces uno, pues la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces yo cómo sé cuál es la voz correcta? Porque bueno, esto no es así de fácil que, me está hablando el buen espíritu, me está hablando el mal espíritu. A veces uno incluso pues siente que está haciendo las cosas bien y probablemente no. O a veces uno siente que todo lo que hace está mal y probablemente no. Entonces a veces, pues lo que San Ignacio nos da muchas herramientas para saber cómo oigo la voz correcta, cómo sigo realmente esa voz de Dios y no acabo en la otra que es tan difícil. Entonces hay tres, como hemos hablado, y pues durante los ejercicios hay como, aquí vamos a mencionar tres grandes elementos que nos ayudan pues a aprender a discernir mejor. El primero es la oración, como la hemos aprendido como tal, la oración y el examen mismo de ella, orando en el silencio, apartándome un rato del mundo, pues ahí es mucho más fácil oír la voz de Dios. Es difícil discernir en medio de tanto ruido, de las tareas de la oficina, de todo lo que estamos pensando es en los hijos, en el esposo, en la esposa, en pagar los recibos, en pagar los impuestos. Y entonces en ese ruidajo es muy difícil incluso ponerse a pensar yo para dónde voy, ¿no? A veces uno simplemente esa búsqueda, no hay búsqueda de la felicidad, hay simplemente sobrevivir cada día. Y uno le dice, ¿usted es feliz? Y uno dice, no tengo tiempo ni para pensar en eso. Yo lo que tengo es que pagar mis impuestos, pagar el arriendo, cumplirle a mi jefe, pagar la matrícula de mis hijos. Y uno vive es en eso. Entonces, parar, orar, hacer un alto en el camino y examinar qué se mueve en mí, pues obviamente que nos va a ayudar muchísimo a oír. De hecho, oír que hay una voz por ahí, unas voces internas, ¿no? Por otro lado, vamos a tener las reglas del discernimiento. Las reglas del discernimiento son unos tips que nos da San Ignacio para saber cómo se mueve el buen y el mal espíritu. Es decir, muchos de los frutos que yo tengo aquí en la oración, todo lo que se me mueve adentro, pues San Ignacio nos dice, bueno, le voy a dar como unos tips, unas reglas, unas formas para identificar cómo se mueve el bien y el mal espíritu, cómo identificarlos y cómo asumirlos o cómo actuar frente a eso. Entonces eso lo vamos a mirar ahorita, que es lo último que vamos a ver, un recorderis, digamos, de las reglas del discernimiento. Y seguirá siendo muy importante para este tema de la voz correcta, algo que pues lo vivimos acá y es parte fundamental de los ejercicios, que es el acompañamiento, el diálogo con un acompañante, porque siempre es bueno tener una mirada externa, digamos, que no esté sesgada por nuestra propia vida, por nuestros propios movimientos internos, que nos ayude a distinguir frente a lo que nosotros le contamos, nos dé herramientas un poquito más objetivas porque está fuera de nosotros, nos ayude a orientar eso que estamos sintiendo, ¿no? Entonces dice un diálogo con el acompañante para que nos ayude a discernir desde una mirada externa y amorosa. Quiere decir que probablemente para poder tener un discernimiento completo, esta sería como la gran receta, ¿sí? Como le dice el médico a uno, tome tales gotitas, pero también haga ejercicio, pero también disminuya tal cosa. Entonces esto va a ser, oremos, usemos las reglas que vamos a ver ahorita y siempre contrastemos con un acompañante. Si estamos haciendo eso, va a ser mucho más fácil mantenernos en forma y ser mucho más sensibles y más atentos a que se nos mueve, ¿vale? Entonces vamos a quedarnos ahora en la oración, vamos a hacer después, en un mes más o menos, vamos a hacer como otro, en la formación, un taller también de oración, vamos a hablar de la oración de contemplación, pero vamos a repasar todo el tema de examen. El diálogo con el acompañante es pues lo que estamos haciendo, lo que se hace en todos estos ejercicios, lo que es, digamos, la dinámica que manejamos acá. Y nos vamos a quedar un poquito en las reglas de discernimiento que también las vimos, ¿no? También las vimos en unos espacios de formación. Aquí va a ser una síntesis muy chiquita de las reglas que son las reglas de discernimiento, pues con lo que les digo son esas pistas que nos da San Ignacio sobre cómo se mueve el tema de consolación y desolación. Entonces, las voy a mencionar rápido y aquí están traducidas y súper resumidas. Entonces, al final del librito de los ejercicios,
uno encuentra las reglas, hay unas que llaman reglas para primera semana, estas se llaman, y otras de segunda semana que las vamos a ver después, pero por ahora vamos a ver las reglas, un repasito rápido de las reglas de la primera semana. Son 14 reglas, pero lo importante es que veamos, digamos, qué nos dice. Entonces, las dos primeras hablan de cómo funciona el bueno o el mal espíritu cuando una persona, él dice, es pecadora, digamos, es más asociada hacia el lado de encerrarse a sí mismo, versus cómo actúa el buen y el mal espíritu, que es la segunda regla, cuando al contrario la persona es más dada hacia el otro lado. Entonces, en la primera, para una persona pecadora, o sea, más encerrada en sí misma, ¿qué hace el mal espíritu? Lo anima. Bien hecho. Ese vecino, ojalá denúncielo para que salga con su reggaetón y se vaya y mándele a la policía para que ese tipo lo echen de acá. No es mal. Mientras que el buen espíritu remuerde la conciencia, ¿no? El buen espíritu dice, oiga, no, pero el vecino déjelo que oiga música, no se ponga bravo. El que se amarga es usted. Entonces, digamos que eso es como se mueve cuando una persona es, digamos, o cuando uno está haciendo cosas, digamos, que están más hacia el egoísmo, el mal espíritu se va a encargar justamente de ayudarle a uno a eso. Bien hecho eso, no llame a nadie, que la gente usted no se merece esos amigos tan malos que tiene, usted es mejor que todos, ¿no? Y entonces uno oye esas voces. Entonces eso cuando uno está más asociado al lado del egoísmo. Cuando es una persona buena, intenta salir a los otros, al contrario. El mal espíritu inquieta y hace dudar. ¿Y usted por qué es tan bueno con todo el mundo? Usted a todos le da, pero usted nunca recibe nada. Usted está haciendo esos ejercicios espirituales gratis. No, usted debería cobrar, ¿no? Entonces nos hace dudar y uno dice, no, ¿será que soy bueno o será que soy un bobo aquí? No, aquí en Colombia decimos que no hay que dar papaya, ¿no? No hay que ser tan bueno porque los otros van a aprovecharse de usted. Entonces el mal espíritu, cuando uno es bueno, va a intentar hablarle en ese sentido. Mientras que el buen espíritu, al contrario, muy bien hecho, genial, sigue así, no importa, lo importante es que tú te sientas bien. Entonces esas son las dos primeras reglas. Cómo se mueve el mal espíritu hacia una persona, hacia una tendencia, y el bueno, y hacia la otra tendencia. Las reglas 3 y 4 nos hablan de los dos estados, que es consolación y que es desolación, que ya los vimos. Después vienen varias reglas asociadas a qué hacer en desolación, que es una de las grandes preguntas que tenemos todos los ejercitantes. ¿Qué hago en desolación? Entonces nos dan varias reglas para la desolación. Esta quinta es muy bonita y uno la usa mucho. En tiempos de desolación, no hacer mudanza, que lo traducimos como no tomar grandes decisiones. Uy, hoy mi jefe me gritó y ¿sabe qué hice? Le boté la máquina en el piso y renuncié. Yo como que sí que renunció y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Pero es que yo no me iba a dejar tampoco. Y estaba uno tan furioso que tomó esa decisión, ¿sí? Hoy me peleé con mi pareja y nos separamos. Le terminé, estoy furioso. Hoy descubrí que todo lo que yo había hecho en mi empresa me había ido mal, entonces vendí todo y ya, cerré mi empresa. No, entonces no. Cuando uno esté muy furioso, no hagamos mudanza, no tomemos decisiones grandes porque sabemos que no estamos más bien hacia un espíritu de desesperanza, de tristeza, y es mejor no hacerlo. El segundo, también cuando esté en desolación, nos dice San Ignacio, haz lo contrario a lo que sientes. Que no me quiero levantar, pues me levanto temprano a hacer ejercicio. Que me da mucha pereza hacer oración y 15 minutos lo sufro, pues voy a hacer 20 minutos de oración. Voy a hacer todo lo contrario. Que no quiero llamar a nadie porque quiero estar solo, voy a llamar a todos mis amigos y a mis amigos de los ejercicios y a mis acompañantes. Voy a hacer lo contrario. Oiga, estoy mal, sáqueme de aquí que estoy muy deprimido, estoy muy triste, y hacer lo contrario, dice San Ignacio, que también es importante. La séptima, en tiempos de desolación, asumir este tiempo como una prueba del Señor, ¿sí? Porque uno puede verlo hacia lo contrario. Dios no existe, Dios ¿por qué me castiga? Yo no me merezco esto. Y esto es decir, bueno, de pronto es una prueba para que yo mismo sepa que voy a salir adelante de esto y voy a buscar qué estoy aprendiendo de esto y cómo el Señor me quiere enseñar algo con esto. La octava, en tiempos de desolación, tener paciencia con la fe de que este tiempo pasará en algún momento, ¿no? Estoy desolado, bueno, esto está muy aburrido, pero yo sé que va a pasar, yo tengo fe y esto va a cambiar, ¿no? Se asocia mucho a eso que dicen, después de la tempestad viene la calma, por más que sea larga la noche va a amanecer, ¿no? Entonces, eso me ayuda a tener ese pensamiento, ya me ayuda a hacerlo.
La novena regla nos dice San Ignacio que la desolación también se puede dar. Esto es más como cuáles algunas de las causas que yo podría revisar por ser tibios o mediocres. Eh, es que no, creo que nada de lo que hago lo estoy haciendo bien, todo lo estoy haciendo es porque, como por cumplir, pero yo no me estoy esforzando por nada. Eso puede ser signo de no me estoy comprometiendo de lleno por nada. Eso me puede haber llevado a que ahora nada me importe. O la B, como prueba la fidelidad a Dios, es decir, ¿será que yo sí es aquí en desolación donde voy a probar mi fe? Que aunque las cosas no me estén saliendo como yo creo, aunque tengas esperanza, voy a estar firme porque, bueno, yo sé que esto va a cambiar y, y más bien voy a probar que yo sigo fiel, que Dios sigue fiel a mí y yo fiel a Él. Y la C también por buscar consolación en cosas diferentes a Dios. De pronto me fui por un tema demasiado material, por unos temas en que lo importante soy yo y como nada de eso me sale, pues obviamente pues estoy como decepcionado de que no me han salido las cosas y ahora no me subieron el puesto, no me hicieron el reconocimiento que quería, no me ascendieron, nadie me ha dado las gracias por lo bueno que yo soy. Entonces de pronto, ¿por qué estoy desolado? Pues porque estás pensando es en ti y estás como en un plan diferente. Entonces, miren, estas son unas reglas, estas 5 nos hablan sobre cómo actuar en tiempos de desolación. La 10ª y la 11 también nos habla como de las dos. La 10 es justamente en tiempos de consolación. Estoy muy feliz, todo es alegría, todo es color de rosa, estoy súper enérgico, pero nos dice, ojo, guarda fuerzas para cuando venga la desolación, ¿no? Es un poquito como allá en los sueños de José que decía, en cuando tengamos vacas, tiempos de vacas gordas y los tiempos de buena cosecha, guardemos para cuando vengan los tiempos de sequía, ¿no? Entonces, en tiempos de consolación también guarda todas esas fuerzas para cuando esté desolado, decir, bueno, yo me acuerdo que también estuve consolado y voy a agarrarme de ahí, de lo que sentí en esos momentos para salir adelante. La 11 nos hace una contraposición en consolación, ser humilde y consciente de la gracia recibida, porque podemos decir, no, yo mejor dicho, Dios, yo soy la personificación de Dios, míreme aquí, me puede llamar Jesús si quiere, dígame Chucho, mejor dicho, porque soy pues Jesús, me siento absolutamente seguro de mí mismo, estoy feliz en todo, pero no, entonces, oigan, me siento muy feliz, gracias, esto es una gracia recibida, no, esto puede que pase en algún momento, entonces voy, gracias Dios mío por sentirme así, ojalá me pueda sentir así más tiempo, pero lo voy a recibir con humildad. Y al contrario, cuando esté en desolación, creer con fuerza que va a llegar la gracia para salir de aquí. Esto no va, ninguna de las dos va a durar para siempre. Ni voy a estar consolado toda la vida, ni voy a estar desolado toda la vida. Entonces, en cada una me tengo que preparar, digamos, para la otra. Entonces, esas son como el primer grupo de reglas. Y el último, y ya con este terminamos, son lo que llaman estrategias para identificar al mal espíritu. Aquí hago una salvedad que es una adaptación que hizo el padre Julio, que también aquí lo volvemos a citar, porque estos son como unas metáforas que usa San Ignacio frente a cómo identificar el mal espíritu y cómo contraatacar, que eso lo menciona el padre Julio. En los ejercicios espirituales al principio, él nos dice entonces en la regla 12, él nos dice que el mal espíritu, dice en esa época, es como una mujer que hay que hablarle duro para, ella lleva muy suavecito y entonces lo va uno más o menos envolviendo, pero digamos que es como una perspectiva bastante, pues probablemente más de esa época. A mí me gusta más esta analogía que dice el padre Julio, que el mal espíritu es como un perro ladrador, o sea, es la misma idea, pero toma otro ejemplo. Cuando uno dice el refrán, no, perro que ladra no muerde. Entonces dice, si al perro uno le demuestra miedo, este se acerca y lo muerde a uno. Pero si uno de frente se le enfrenta y no le demuestra miedo y le pone el pecho, el perrito se aleja, ¿no? Entonces, así funciona a veces el mal espíritu. Si se es débil con las tentaciones sutiles, ¿no? Empieza uno a hacer cositas así chiquitas y sin pararle muchas bolas. Cuando uno se da cuenta ya esa tentación se ha convertido en algo muy grande. Una tentación es algo así que parece como insignificante, que va hacia el otro lado, digamos, del bien a los demás. No sé, le dicen a uno, oiga, usted que maneja aquí la plata en la empresa, pues saque un poquito y nos invita a todos, ¿no? ¿Qué son?
Eso que es $1, pues, eso no es nada, vaya. Entonces uno como que no le para muchas bolas y cuando se da cuenta ya uno se ha robado quién sabe cuánta plata, ¿no? ¿Cuál es el contraataque? Desde el momento, rechazar las tentaciones en el primer momento, así como uno se le enfrenta al perro que le va a ladrar, ya, fuera, perro, váyase. En el primer momento de manera firme y radical. Oiga, ¿por qué no hace tal cosa? ¿Por qué no me ayuda ahí para entrar primero? No, me echo ya sé para dónde va, no quiero hablar del tema. Ay, pero no se ponga así que esto es una boda. No es una boda, ya. Me paro de frente, digo que no. Entonces, tratar al mal espíritu así, cuando tengamos esas pequeñitas tentaciones de hacer algo así que no es cositas como piadosas, males chiquitos, no, de frente. Uno dice, ya sé para dónde va y no lo pienso hacer. Macho, me salgo de acá, no sigamos hablando. Ese es el primero. La segunda analogía, la segunda metáfora es como el padre Julio dice, el mal espíritu es como un seductor de mujer comprometida. Bueno, es como cualquiera que está, digamos, que se está metiendo, digamos, en este ejemplo, pues en una relación, pues que ya tiene. En los ejercicios originales dice San Ignacio, es como el vano enamorado, ¿no? Entonces es más o menos eso. Entonces este es todo sentimiento de hacer algo a escondidas, sin que me vean, ¿no? Se siente temor por ser descubierto y se empieza a mantener temas en secreto. Más o menos dicen, todo lo que usted intente mantener en secreto, ocultar, no contar a todos, pues yo para qué les cuento, yo me quedo con eso mejor, es ya del mal espíritu, o sea, como si hacer el bien no tiene por qué esconderse, ¿no? El mal espíritu confunde así la soledad de la persona. Llega un momento en que uno no tiene con quién hablar y uno ya prefiere pues no decirle a nadie y eso se va volviendo en un tema por dentro súper difícil. Contraataque, oponerse de forma radical a la tentación del secreto y compartirlo con alguien de confianza y entendido sobre la situación. Muchas veces lo que mantenemos en secreto es algo, pues no sé, de lo que no nos sentimos orgullosos, de lo que nos da vergüenza, de lo que sentimos que nos hemos equivocado y entonces como que la tendencia es a seguir ocultándolo y a veces hay que hacer al contrario porque si no el mal espíritu se aprovecha de esa soledad de no poder decir nada. Y por último, la última regla, el mal espíritu es como el jefe de una banda de ladrones, lo dice el padre Julio. En los ejercicios nos decía que esta última es como a un caudillo para vencer y robar lo que sea, ¿no? Más o menos lo dice así. Entonces el padre Julio lo llama un jefe de una banda de ladrones que busca el punto débil del lugar que quiere asaltar. Entonces en ese sentido el mal espíritu entra a nosotros a través de nuestras debilidades, de nuestros apegos, de nuestros miedos, de nuestros egoísmos y por ahí va, ¿no? Si yo soy muy de mal genio, el mal espíritu entra por mi mal genio y hace que yo empiece a ponerme furioso por todo, ¿sí? Si mi apego es que yo cuando tengo mucha ansiedad empiezo a comer como loco y a desordenarme y a tomar trago, en fin, por ahí se va a meter el mal espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contraataque? Por un lado, conocernos bien, cada uno, saber, bueno, yo soy una persona que tiende a estas cosas, tengo que tener cuidado con tal cosa y trabajar en esas debilidades. Yo estoy trabajando en eso, ¿sí? Estoy trabajando en no ponerme tan furioso cuando manejo porque el mal espíritu está ahí al lado. Y así puedo identificar síntomas del mal espíritu a tiempo, ¿sí? Entonces ya yo entro al carro, pongo musiquita de Cristóbal Fons, me pongo a cantar en el carro y el mal espíritu ahí lo voy debilitando, porque yo sé que él se me va a meter en el carro ahí furioso, pues para ver que yo me ponga furioso con toda la humanidad. Entonces ya, con eso digamos que estaríamos cerrando un poco el tema de como el resumen y la síntesis de todo el tema de discernimiento. Entonces, como antes de pasar a las preguntas, quisiera saber ahí cómo vamos o si hay alguna, qué dudas por ahí tendríamos frente al tema. Pues listo, nosotros habíamos sacado, pero aquí nos podemos devolver a la presentación cuando quieran. Nosotros teníamos unas preguntas, pero entonces, no sé, Erika y Carlos, ¿qué se les ocurre si dejamos, por ejemplo, una de las preguntas que salieron de la encuesta de diciembre?
Exacto, entonces ya le damos la palabra a Anita. Entonces decía, hagamos si les parece una pregunta del público y después una pregunta de las que habían salido en la encuesta. Una del público, una de la encuesta y ahí hablamos, puede que unas ya se hayan resuelto y lo vamos mirando. Entonces, si quieres, no sé si Eriquilla, tú nos ayudas aquí dando la palabra. Anita, ¿estás lista para tu pregunta? Sí, hola, buenos días. No, simplemente, más que una pregunta, realmente no era una pregunta, quería simplemente agradecer esta síntesis tan maravillosa que nos haces, Luis Carlos, mil gracias. La verdad, a mí me quedaban, digamos que yo soy una persona más gráfica y hasta ahora todavía me quedaban tenía como confusiones con lo de las reglas, si bien evidentemente he venido pues implementándolas, poniéndolas en práctica, y este panorama que presentas hoy es maravilloso porque me deja claro, digamos, todo lo que vimos en el semestre pasado, las charlas, las formaciones, y lo condensa todo en un panorama muy, muy claro. En mi caso, siento también que efectivamente, como lo presentabas al inicio, el mal espíritu juega mucho con la duda, con la confusión. Ay, pero esto sí será, pero yo había escuchado, pero no, pero será que sí, pero será que no. Entonces, esto que nos entregas hoy de verdad está maravilloso. Para mí, muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, Anita, gracias. La idea es que esto pues también lo colgaremos, ¿no? Para que les quede ahí Claro. como el tema, digamos, pues para que lo puedan ahí. Y ya uno viéndolo con lo otro, pues ya también terminan como de articular. Vale, no, pues Anita, qué bueno que te Gracias. sirvió, gracias. Entonces, compartamos, bueno, si tenemos alguien ahí, si no, pues les vamos a ir poniendo de las preguntas que teníamos, que nos salieron de la encuesta que hicimos en diciembre. A ver, digamos, y la idea es que aquí Erika, Carlos, o si alguien pues lo quiere también, lo quiere compartir. Entonces la primera que teníamos era, a veces es delicado saber los límites entre mi percepción y la realidad del mal espíritu. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, pues esa es la gran pregunta. ¿Yo cómo sé si... Ayúdenme, ¿cómo hago yo para saber? Yo siempre, pues como que uno dice que como que yo siempre he intentado hacerlo bien, ¿no? Como dicen los niños, fue sin culpa, yo no sabía cómo hago para poder hacerlo bien. No sé si entonces, ¿quién nos ayuda? O sea, Luis, tú acabas de hacer la pregunta de lo que apareció en el chat, Luisca. No. No, esta es de las preguntas que salieron en la encuesta de diciembre. Ah, ok. Aquí la estoy proyectando, no sé si pongo todas las preguntas de una vez, como quieran, y ahí vamos viendo. No, empecemos con esta. Ah, bueno, entonces esta lo preguntó alguien, entonces en las encuestas que hicimos en diciembre, entonces alguien dice, a veces es delicado saber los límites entre mi percepción y la realidad del mal, y la realidad del mal espíritu en su acción. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo sé los límites entre bueno, ¿qué dice? Si quieres yo voy con esto. Dale, Carlillos. Y es que nosotros estamos, digamos que en muchas de las formaciones que nos hicieron cuando niños, nos planteaban las cosas como blanco-negro, ¿no? O las cosas son buenas o las cosas son malas y punto. Y pues esa formación moral pues es bien interesante, pero entonces resulta que esto es una gama, ¿no? O sea, que a veces percibir límites no es fácil, ¿no? O sea, el límite entre una cosa y otra. En las cuestiones, esto del buen espíritu y el mal espíritu, del discernimiento, tenemos que entender que esto no es moral. O sea, lo moral se refiere a lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. El mundo espiritual es un mundo en donde es un mundo del sentir, como lo decía Luis Carlos, ¿sí? Y
cuándo es consolación y cuándo es desolación y cuándo es tiempo tranquilo, pues claro, no es fácil reconocer los límites. Entonces, tal vez no importa mucho el reconocer el límite, sino aquí básicamente lo que yo tengo que ser es muy sincero y honesto conmigo mismo. Bueno, o sea, en la medida en que yo soy sincero y honesto y me pregunto cómo me estoy sintiendo en este momento, qué es lo que estoy sintiendo y hacia dónde me está moviendo, ahí yo empiezo a percibir las características de una consolación o estoy percibiendo características de una desolación o no. No tengo ni consolación ni desolación. Entonces, ¿en qué estoy? En tiempo tranquilo. Bueno, estoy sobre mis propias capacidades. Entonces, sí, reconocer los límites no es tan fácil, no digamos que este tema espiritual es mucho más difuso que el mismo tema moral, que ahí se pueden reconocer un poco más los límites, aunque tampoco, pero en este tema espiritual no es tan fácil. Entonces, el cómo hago, ser muy sincero y muy honesto consigo mismo, allá. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? No qué es lo que debería sentir, sino qué es lo que siento. Vale, gracias, Carlos. De hecho, uno a veces tiende a juzgar que el sentimiento en sí mismo es moral o no, ¿no? O sea, no hay moralidad en el sentimiento, eso es natural. El tema viene qué hago con ese sentimiento, si me pongo bravo con el del lado y le boto el carro encima, o si pues tomo aire y ya, y pues no pasó nada, pero lo que no es malo sentir que pues uno muchas veces quiere ahorcar a su jefe, quiere dar a sus hijos en adopción, un montón de cosas le pasan a uno por la mente, pero lo importante es que uno tranquilamente diga, bueno, no, ya sé lo que se mueve, ya sé hacia dónde va y hacia ese punto pues uno se mueve, lo importante es después como lo que elija frente a lo que sienta, ¿vale? Y lo que dice Meche, lo que está escribiendo Meche, es conocerse a sí mismo. Eso es importante porque cuando yo me conozco a mí mismo, al intentar esa sinceridad, esa honestidad, ya puedo empezar con más facilidad a reconocer esas diferencias. Y eso va a ser un trabajo súper importante. Vale, gracias. Bueno, habíamos dicho que uno ahí, o puede ser uno del chat o alguien que quiera levantar la mano, o si no, seguimos con otras de las preguntas de la encuesta. No sé si en el chat tenemos alguna pregunta. Sí, en el Sí, chat preguntan, Eri, dale. sí, ¿hasta qué punto dar la lucha, conocerse a sí mismo, hasta entregarle todo a Dios, pensamientos, miedos, apegos, etcétera? Tatiana, ¿será que puedes explicar mejor la pregunta? Sí, estás Sí, acá claro mejor. que sí, buenos Dale, días. hola. Bueno, pues no, mi pregunta es orientada al desarrollo del tema de discernimiento, que es muy importante conocerse a sí mismo y eso implica un trabajo racional, intelectual fuerte y profundo y hasta qué punto yo detecto la voz del buen espíritu o la voz del buen espíritu y con base en que, o sea, es un trabajo desde mi experiencia muy racional, muy desde la cabeza, también involucrado con sentimientos, pero yo escuchaba a Eri la oración que hizo y es, te entrego todo, Señor, toda mi memoria, toda mi voluntad, todos mis pensamientos. Y en realidad eso a mí me da mucha consolación, esa oración. O sea, yo entiendo que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero partiendo del punto que también nosotros somos limitados en ese camino de conocimiento personal. Entonces esa oración que Eri decía y que de hecho yo o sea, voy a buscarla para tenerla, porque te entrego todo, mis pensamientos, mi memoria, todo es tuyo, tú me lo diste, a ti lo torno. Eso, pues en mi caso particular, a mí me da mucha consolación porque todo este tema de las voces, el buen espíritu y el mal espíritu es un trabajo de todo el día y a veces resulta un poco desgastante. Entonces, ¿hasta qué punto del día yo digo, ya, hasta aquí llego yo, Dios mío, ya, esa soy yo te entrego todo esto? Eso es más o menos. Gracias. Si quieres voy Carlos. también con esta o la quieres responder tú, Luisca.
O Eri. Dale, Nicky, Bueno, o sea, yo no sé si voy a responder exactamente la respuesta de Tatiana, pero quisiera como hacer algo que para mí ha sido muy importante, como una anotación, y es poder entender que los ejercicios espirituales empiezan como un camino y como un método, pero trascienden mucho más allá de hacer una tarea. Entonces, a medida que tú vas avanzando y vas interiorizando esa oración del abandono de San Ignacio, seguramente cuando lleguemos al final, que digamos se cierra con una experiencia a la que llamamos contemplación para alcanzar amor, que finalmente es como en lo que se concreta nuestra vida, pues ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que el discernimiento, más que una técnica, el discernimiento es una disposición mística que yo hago que se engrane en mi vida, y cuando yo empiezo a entender que a través de ese discernimiento yo soy parte, soy de Dios, y ese ser de Dios me lleva a ser parte de la construcción del reino, entonces ya ahí yo entiendo que todo lo que yo hago, que todo lo que yo pienso, que todo lo que yo digo, que es nuestra oración preparatoria, está dispuesto para alabar, servir y reverenciar a Dios con todo lo que yo soy, inclusive con mis miserias, que Él poco a poco va puliendo, porque Él no necesita gente preparada, sino que va preparándonos a nosotros, a quienes nos ha llamado y nos ha elegido. Entonces, de ahí empieza como esa dinámica de yo empiezo a reconocer por dónde el mal espíritu entra en mis flaquezas, por donde el buen espíritu usa mis talentos y mis dones, y a través del discernimiento yo ya sé a qué le potencio, si a lo malo o a lo bueno, dependiendo cuál quiero que sea el resultado. Esperaríamos como acompañantes que el resultado que yo quiera es obviamente seguir siendo ser de Dios y para Dios. Entonces, pues obviamente la idea es que ese discernimiento te lleve a encontrarte a ti mismo y a ir descubriendo el para qué te creó el Señor, y el poder dar respuesta a ese principio y fundamento. Es como ahí es donde se engrana todo, todas las 4 semanas que vamos viviendo a través de la experiencia de los ejercicios. Complementando lo que dice Eri, Tatiana, mira, ahorita que Luis Carlos está citando al padre Julio Jiménez, el padre Julio Jiménez tenía una frase que tal vez fue la frase que me marcó a mí cuando inicié mi primera experiencia de ejercicios espirituales, ¿sí? Y la frase dice: hay mucho más distancia entre la cabeza y el corazón que entre la tierra y el sol, y créeme que la distancia entre la tierra y el sol es grandísima. Y sin embargo, la frase dice: hay mucha más distancia entre la cabeza y el corazón. Entonces, cuando tú dices, es que tengo que conocerme y esto es un ejercicio muy intelectual y muy... claro, damos mucha información, cuando estamos haciendo estas formaciones damos mucha información, y entonces hay mucha cosa que aprender, y no es así. O sea, los ejercicios espirituales son una experiencia del corazón, para encontrarnos con Dios desde el corazón. Entonces, este autoconocimiento no implica el que sepas mucho. Aquí te damos, como dice Luis Carlos, unos tips, ¿para qué? Para poder funcionar desde el corazón, desde acá, desde adentro, como está diciendo Erika, como místicamente. Entonces, lo que yo te propongo es algo. Cuando a ti te resuena tanto esa oración que dijo Eri, tomad, Señor, y recibid todo vete por ahí. Es decir, tu corazón, tú te sientes, wow, esto me gusta, yo quiero tener esta oración, perfecto. Y lo que te está diciendo Eri, o sea, es que yo ya no quiero que si estoy del mal espíritu, del buen espíritu, no, qué locura, yo mejor me entrego a Dios. Genial, genial.
Pero lo que te está diciendo Eri es eso, es cuando yo me entrego a Dios y digo, yo quiero seguir mi vida, actuar de acuerdo a Dios, ahí es cuando entran las reglas de discernimiento. Es cuando en mi acción, bueno, esto que voy a hacer, esto está en la vía a seguir a Jesucristo, a seguir esta vida espiritual, esta vida de... Entonces ahí es cuando el discernimiento, yo me pregunto, ¿lo que estoy sintiendo me está conduciendo a Él o no? Me está conduciendo a ese camino que le entregué toda mi vida, esta soy, así soy, con toda mi debilidad, con todos mis defectos. Es que ese no es el punto. O sea, Dios nos acepta con todos nuestros defectos, inclusive nos acepta con todo nuestro pecado. Él nos ama. El asunto aquí es, bueno, esto que voy a hacer, ¿sí me va a conducir a Él? Y si, ¿cómo hago para saber si esto está en sintonía, en armonía con esa entrega que le estoy haciendo a Dios? Entonces ahí apelamos a estas herramientas que son las reglas de discernimiento. Yo voy de una vez a una pregunta que hace Mapi en el chat, en donde en las diapositivas están personas buenas y personas malas. Entonces nos tenemos que ver como quiénes son las personas buenas y quiénes son las personas malas. Nada, de pronto, claro, la expresión es un poquitico desafortunada, ¿sí? Porque por tratar de resumir, se dice persona buena y persona mala. No, o sea, realmente son las personas que se están acercando hacia Dios, las personas que están caminando, digamos, que me estoy acercando al proyecto que Dios me está planteando en mí, y personas que nos estamos alejando de ese proyecto, ¿sí? De ese proyecto que Dios me está proponiendo. Entonces, sí, no es personas buenas y personas malas. Nosotros aquí no concebimos eso. Es cuestión de simplemente para resumir, pero no es así. Hola. Vale, frente a lo último, de una vez lo de Mapi que decía, Carlos, sí, aquí cuando hablamos la persona, lo que decíamos es que la persona que tiene más tendencia hacia el encerramiento de sí mismo y otra persona que tiene más tendencia hacia salir. Esas serían como las dos distinciones. Más que uno ser bueno o malo, puede que haya que algunos tenemos más tendencia a encerrarnos y otras personas tienen más tendencia, digamos, a salir, ¿no? A veces por su mismo tema. Y Creo que es una diapositiva anterior, Luisca. Creo que es esta que dice, para una persona pecadora el mal espíritu anima, para una persona buena el mal espíritu inquieta, ¿sí? No sé si era esta, que son estas dos. Entonces, digamos que sí. cuando tú estás más encerrado en ti mismo, no sé, tú eres, estoy diciendo, no sé, un ejecutivo exitoso, pendiente de sus ahorros, de su plata, de sus cosas, y para ti el resto de la humanidad son unos pobres vagos que no han podido hacer lo que tú lograste para llegar a donde estás, el mal espíritu va a seguir con ese discurso hacia ti, ¿sí? Si tú eres una persona buena, que todo lo que gana lo dona y siempre haces obras para los demás, el mal espíritu te dice, oye, usted tan bobo, quédese con un poquito usted, se lo merece. ¿Para qué se pone tan bobo? Como si la gente regalara las cosas, ¿no? Entonces uno en cualquiera de las dos está recibiendo, pero tiene mucho que ver. Incluso yo creo que más que uno centrarse como una persona pecadora buena, yo creo que hay como partes de nuestra vida o algunas facetas nuestras en que uno es más pecador y otro, o sea, que uno está más cerrado hacia el egoísmo y otros en que uno está fuera, no sé. Hay gente que compite mucho a nivel académico, ¿no? Y yo tengo que ser el mejor y tengo que ganarle a estos, ¿no? Y es gente buena, que tiene muchos amigos, pero en ese tema, a mí a nivel académico, yo siempre fui el primero, siempre me gustó que me reconocieran y uno se puede quedar ahí, ¿no? Y el mal espíritu va a intentar ayudarte en ese discurso. Reclame lo suyo, que lo reconozcan, que no, y uno se queda ahí, ¿no? Entonces también es un poquito más. Y otra frase que quiero hacer, pero ya para lo que dice Tatiana, que yo le entendí un poco a Tatiana, ¿cómo es ese tema que por un lado trabaja en mí mismo y pues yo me meta a trabajar y por otro lado entregue todo a Dios? Yo creo que lo importante, ese entregar todo a Dios no debe ser interpretado como que podría ser una opción. Yo no hago nada, pues para eso está Dios, ¿no? Él va a venir aquí, él va a hacer todo y yo no tengo que hacer nada, ¿no? Y para mí es como un trabajo en equipo. Hay otra frase que, pues a mí me dejó el padre Julio, pero no sé si sea de él,
pero decía que hay que orar como si todo dependiera de Dios, y ahí está esa entrega que dice Erika: todo lo mío es tuyo, no hagas que yo me sienta dueño de nada, sino gracias por todo lo que he logrado, en el fondo es tuyo. Orar como si todo dependiera de Dios, pero actuar como si todo dependiera de mí. Es decir, eso es un trabajo mío. Yo tengo que intentar conocerme mejor, sobre todo para poder ser mejor persona. Y si soy mejor persona y si tengo más herramientas, pues puedo servir mejor, que es otra de las frases de San Ignacio. Yo ser más para servir mejor. Por eso le gasto tiempo y energía a estos ejercicios. Por eso voy al médico para que me ayude a ver cómo estoy. Por eso hago ejercicio para alimentarme mejor. Es trabajar en mí. No indica que yo no le entregue todo a Dios. Yo puedo seguir trabajando en mí, pero como en esa humildad de que esto es recibido, y cómo manejarlo con ese tacto también. Eso diría yo por ese lado. Ay, Y muchísimas ahí, gracias. Muchas gracias. ahí Luisca, de pronto, como que metería otro pedacito y le daría un poco de respuesta a algo que pregunta Laura Bando acerca de la disposición mística. Y yo pienso que la disposición mística hay que entender que lo que estamos aprendiendo o lo que estamos creando a través de la experiencia de ejercicios espirituales es una relación de amor. Y como relación de amor, yo quiero dar respuesta a ese ser amado que ya se ha expresado y me ha amado a mí. Entonces, siento que la posibilidad de dar esos cambios, de hacer esos movimientos del autoconocimiento y de dar respuestas a la oración, por ejemplo, del abandono, simplemente se puede dar cuando yo entiendo que tengo una relación de amor y que yo quiero cultivar. ¿Mm? ¿Qué pasa? Yo no sé, para mí la manera más fácil es ponerlo en plano de una relación amorosa terrenal, y es yo hago todo aquello que me permita expresarle al otro cuánto lo amo y no quiero dañarlo y no quiero sino construir algo bueno para ese otro con el que tengo una relación. Entonces, a veces el gran riesgo, la gran tentación es que nosotros no sentimos o no creamos una relación con Dios, y eso nos lleva a, pues, como al desvanecimiento de la experiencia como tal. Y lo uniría con una pregunta que va más adelante, y es cómo yo descubro la desolación. ¿Y por qué la uno ahí? Porque definitivamente la desolación es un enfriamiento de esa relación que yo estoy tejiendo, y pasa igual que con los seres humanos. Cuando yo tengo una relación con alguien y nos dejamos de llamar y nos dejamos de ver y dejamos de tener encuentro, pues esa relación se va enfriando y poco a poco se va distanciando y se va separando. Preguntaban cómo puedo yo saber que estoy en desolación. Entonces, pues primero hay como una primera etapa de sequía en donde yo siento como desazón, como sequedad, y eso hace como que yo empiece a sentir la tentación de no orar, de no acercarme a mi acompañante, de posponer, y poco a poco, sin darme cuenta, empiezo a darle paso ya a una desolación pues más enraigada, en donde empiezo ya a experimentar los sentimientos de tristeza, tibieza, pereza para hacer mi oración, confusión porque como que ya no entiendo de qué es esto y para dónde voy y qué sentido tiene, desesperanza y desconfianza. Y eso, digamos, se concreta claramente en el no orar. Entonces yo pospongo mi oración, la dejo para más adelante, para el siguiente día. No tengo ningún tipo de comunicación con mi acompañante porque no, pues no, siento que no tengo nada de qué hablar, y me da la tentación de abandonar los ejercicios y abandonar mi experiencia de fe. Eh, Y además el mal espíritu empieza a meter razones para dañar mi relación. Entonces empieza a generarme razones aparentes. Bueno, pero usted para qué ora tanto si a la final, mire, usted sigue siendo la misma greñuda, malhumorada, que responde feo. Entonces, ¿para qué? Empieza a generar escrúpulos. Entonces, todo esto hace que se mine esa relación y se rompa, y ese objetivo que es poder amar, servir y alabar a Dios, que fue para lo que fui creado, pues definitivamente también se rompe.
Entonces, siento que la mejor manera de entender esto es entender que yo estoy creando una relación de amor con Dios, que me amo primero y que me llama a trabajar en su reino. Vale, Riquilla. Gracias y gracias ya a todos por su participación. Podemos hacer, como ya por temas de tiempo ya cerraríamos, lo que hemos hecho puede ser, si se tiene alguna pregunta, pues la pueden hacer ahí por el chat de Camilo, el chat que tienen de ejercitantes, y Camilo nos la hace llegar y las contestamos, si algo pues quedará pendiente. De resto, pues bueno, Una cosita esto estaba tan chiquitita. bueno. Dale. Una cosita chiquitita, es que alguien pregunta si es necesario alejarse de las personas que viven en desolación. Yo siento que es importante en este momento, pues de todas formas, no dejarla ahí como en el tintero. Y yo pienso que la respuesta es no. No, ¿por qué no? Porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal del mundo. Y la idea es que nuestra experiencia y lo que va pasando en nosotros empiece a iluminar lo que está a nuestro alrededor. Entonces, desde el seguimiento cristiano, o sea, si hubiera sido por eso, Jesús nunca hubiera escogido ni a los pecadores, ni a las prostitutas, ni a las personas que eran, digamos, los pobres y esos excluidos. Nosotros estamos llamados a que la luz que Dios va poniendo en nuestro corazón empiece a ser luz para los otros. Entonces, tal vez más bien es un llamado a seguir trabajando en esa construcción de esta relación con Dios para que poco a poco empiece a resonar y a transformar esa realidad de los otros que seguramente si están en consolación necesitan personas de luz y de amor que les recuerden que es vivir en consolación. Súper, gracias, Eriquilla. Listo, no, acompañemos a todos los desolados, eso hay que acompañarlos muchísimo, muy bien. Listo, Carlillo, si quieres cerremos así muy cortamente ya, porque como les digo, ya nos piden la sala, pero gracias a todos, y si hay más respuestas, pues con Camilo, ¿vale? Si hay más preguntas, perdón. Sí, listo, entonces, miren, la propuesta es, los ejercicios espirituales, dice San Ignacio, son todo un modo de examinar la conciencia, meditar, orar. En este momento vamos a hacer un ejercicio de examen, examen de lo que fue esta jornada, ¿listo? Nos vamos a hacer ese ejercicio espiritual preguntándonos cómo nos sentimos, o sea, cómo me siento con esto que acabó de ocurrir, cómo me siento, ¿listo? Y lo resumimos en una palabra y la ponemos en el chat, ¿listo? Y de esta manera vamos cerrando. Entonces, un minutico para entrar en contacto con cómo me siento, cómo me hace sentir esta experiencia. Y apenas entre en contacto con eso, le pongo una palabra y la escribo en el chat. Muy bien, aquí están apareciendo cosas muy hermosas e igual, si estoy percibiendo algunos sentimientos que no me gustan, no importa, no importa. O sea, en algunos momentos las oraciones son consoladas, en otros momentos las oraciones son desoladas, en otros momentos las oraciones son tiempo tranquilo, es decir, ni consolado ni desolada. ¿Sí? Igual, esos sentimientos lo podemos llevar al acompañamiento. Oye, mira, en la formación que hicimos, le dice a tu acompañante, me sentí súper bien y me sentí consolado, o me sentí súper mal, me sentí desolado, o me sentí cuestionado, no sé, y lo compartes con tu acompañante. Bueno,
O sea, todo esto que vamos sintiendo lo vamos compartiendo con el acompañante para que la experiencia siga fluyendo. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Delicioso ver todas las caras nuevamente. Y pues bueno, entre todos nos vamos a animar para seguir adelante en este proceso, que a veces son subidas, a veces son bajadas, pero nada, todos juntos nos vamos a apoyar. Un abrazo a todos. No sé qué más tengas que decir, Luis Carlos. No, lo mismo. Gracias a todos. Ahí ya tenemos más herramientas para defendernos del mal espíritu, y otra herramienta que yo creo que es importante es la comunidad. Entre todos nos ayudamos. Cuando veamos a alguien ahí que se cae, entre todos lo levantamos, y eso también ayuda mucho, ¿vale? Y ver a los otros felices ayuda a que uno tenga ánimos para levantarse. Gracias a todos, y cualquier pregunta lo hacen por el chat ahí con Camilo, y nosotros pues ahí les respondemos. Vamos a colgar el video y todos estos temas ahí en la página para el que lo necesite, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a todos. Muy bien explicado y padrísimo. Gracias. Bueno, Gracias. un abrazo para todos. Chao. Gracias. Adiós. Bendiciones.